Bueno, buen día. Mi nombre es Karen Tatiana Sánchez López, soy estudiante de medicina de la Universidad del Tolima y continuando con la entrega de fisiología pulmonar, una revisión completa, vamos a hablar hoy del capítulo de volúmenes, niveles y capacidades pulmonares. Es bien importante para nosotros que tengamos en cuenta cuáles volúmenes de gases pueden ser manejados por los pulmones y cuáles no. Normalmente, pues ya es relativamente sencillo entender cómo los cambios de presión generan el ciclo ventilatorio, pero pues es importante que hablemos también de los volúmenes. Normalmente en la fase inspiratoria normal ingresa al pulmón un volumen de aire que en condiciones normales tiene un valor de 6 mililitros por kilo. Ese es el volumen tidal o volumen corriente. Es el volumen que es movilizado entre dos niveles que veremos más adelante y que básicamente corresponden al aire o el volumen de aire o de gas que se moviliza en una respiración normal, o sea, en una inspiración y una expiración normal. También tenemos otros volúmenes que son aquellos que condicionan la capacidad vital de nuestros pulmones, entonces son como el volumen de reserva inspiratorio y el de reserva expiratorio, porque esos a través de ciertos esfuerzos los podemos alcanzar y los podemos movilizar. Entonces, primero, y existe también, antes de pasar a capacidades, existe también el volumen de reserva expiratorio, que es aquel volumen que nunca es movilizado y que siempre permanece en los pulmones. Es entonces importante que entendamos las capacidades. Básicamente, nosotros tenemos a la capacidad pulmonar total, que hace referencia a la sumatoria de todos estos volúmenes que hacen parte del sistema respiratorio, de los pulmones como tal, tanto los que pueden ser manejados como los que mantienen allí. Entonces es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente, del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual. Luego tenemos a la capacidad vital, que es aquella que incluye a estos volúmenes que pueden ser movilizados y aquel volumen que es movilizado en una respiración normal. Entonces sería la sumatoria de volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio. Encontramos también nosotros a la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Encontramos la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente o volumen tidal más el volumen de reserva expiratoria. Entonces, tenemos volumen corriente, que es aquel que se moviliza en una respiración normal, volumen de reserva inspiratorio, que es el máximo que puede ser alcanzado, como el máximo volumen que se puede llevar a los pulmones después de una inspiración normal y el volumen de reserva expiratorio, que es aquel que es el máximo volumen que se puede exhalar de los pulmones después de una inspiración normal. El volumen de reserva, ya como lo he dicho, es aquel que queda dentro de los pulmones después de, o sea, que permanece siempre en los pulmones, entonces por más expiración forzada que yo haga, tiene un límite, pues este mecanismo, la expiración forzada, y es ese volumen que queda tras una expiración forzada de, pues, que haga una persona. Tenemos entonces en esta imagen la representación gráfica con los valores aproximados de tanto de las capacidades como de los volúmenes. Entonces, la capacidad pulmonar total, que incluye volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, es aproximadamente en total 5.800 mililitros. De allí se desprenden dos capacidades importantes, que son la inspiratoria con 3.500 mililitros y la funcional residual con 2.300 mililitros. También existe la capacidad vital, que como dijimos es aquella que se moviliza, o sea, a la que hacen parte aquellos volúmenes que pueden ser movilizados, entonces sería un valor aproximado de 4.600 mililitros y ese sería volumen de reserva inspiratorio, corriente y de reserva expiratoria.
Entonces, el volumen de reserva inspiratorio más o menos es 3.000 mililitros, el volumen corriente más o menos es 500 mililitros, el volumen de reserva expiratorio 1.150 mililitros y el volumen residual también una aproximación de 1.150 mililitros. Normalmente entre estos nosotros podemos encontrar unos niveles. Está el nivel inspiratorio máximo, que es el que, digamos, de cierta manera limita el volumen de reserva inspiratorio. Está el nivel inspiratorio de reposo y el nivel inspiratorio de reposo, que hacen referencia básicamente a los que limitan un volumen corriente normal y el nivel expiratorio máximo, que nos habla ya entonces es de el límite que tiene el volumen de reserva expiratoria. Es importante para nosotros, digamos, conocer la espirometría y su función, porque es realmente importante cuando nosotros a través de esta, que pues es una de las técnicas para nosotros estudiar como toda la fisiología pulmonar, es importante cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de enfermedades obstructivas o enfermedades restrictivas, o pues vayamos a analizar como tal la fisiología o fisiopatología de un paciente. Entonces, la capacidad, pues acá voy a hacer una explicación breve como para que tengamos en cuenta unos puntos, pero realmente va a haber un video dedicado solo a la espirometría, cabe resaltar eso. Entonces, la capacidad vital forzada a partir de la maniobra en el espirómetro. ¿De dónde resulta la capacidad vital forzada? Básicamente resulta de una inspiración máxima para, pues, para alcanzar esta capacidad y luego expirar tanto como sea posible, es decir, hacer una exhalación de tanto aire como se pueda, o sea, alcanzar básicamente el esfuerzo expiratorio máximo. Hay unos puntos que tenemos que tener en cuenta nosotros sobre la curva volumen-tiempo y y bueno, son más bien el FEP. El FEP hace referencia a el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Se escribe así, pues por sus siglas en inglés, Forced Expiratory Volume in the First Second. Y es importante conocerlo porque entonces se nos está hablando de todo el aire que es expirado en el primer segundo, ¿sí? De todo ese volumen expiratorio forzado. Es importante porque cuando nosotros analizamos estas curvas, nosotros hacemos una relación con la capacidad vital forzada. Y entonces, por ejemplo, en condiciones normales debe ser mayor de 0,80, o sea, hace referencia que al menos el 80% de la capacidad vital forzada debería ser expirada en el primer segundo. También nosotros encontramos, cuando hablamos de la espirometría en la curva, el flujo expiratorio forzado. Cuando nos está hablando de 25 a 75%, hace referencia a que el flujo en la mitad de la capacidad vital forzada y a las velocidades en la vía aérea periférica. Cuando hablamos nosotros entonces de volúmenes, niveles y demás, pues es obvio que tenemos que hablar también de la vía aérea. Una vez que se ha producido el gradiente de presión requerido para la inspiración, el gas atmosférico entra al sistema respiratorio por la nariz. Las fosas nasales condicionan el inicio de la vía aérea superior. También, pues, se podría utilizar la vía alterna, que es la boca, pero eso solo pasa pues en condiciones patológicas o si por alguna circunstancia no hay permeabilidad en fosas nasales o algo así. La vía aérea superior es entonces esta estructura que se extiende desde las fosas nasales hasta la glotis y cuyas funciones son, o sea, como tal de toda la vía aérea tiene funciones de conducción, pero esta parte especialmente es importante resaltar que tienen funciones que se relacionan con la limpieza, humidificación y regulación en la adecuación de todo ese gas que fue inspirado para que una vez llegue a los alvéolos, pues sea bien tolerado. Luego, desde la glotis hasta la decimosexta generación bronquial se constituye la vía aérea intermedia. Si bien la función más importante de la vía aérea intermedia es la de conducción, cabe resaltar por todas las características del tejido pulmonar y todas las composiciones que tienen, que también puede cumplir funciones de limpieza o más bien cumple funciones de limpieza
por estructuras como los cilios, como las glándulas mucosas y demás. Normalmente, la suma de la vía aérea superior y la vía aérea intermedia constituyen algo que nosotros llamamos el espacio muerto anatómico. Más adelante, pues vamos a explicar un poquito más de esto. Y luego, desde la decimosexta generación bronquial hasta hasta el alvéolo, se constituye ya la vía aérea periférica, que se denomina también zona respiratoria. ¿Por qué? Básicamente porque pues en toda esta parte ocurren los fenómenos de intercambio. Es donde encontramos pues distalmente los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares. Bueno, normalmente el espacio muerto anatómico, entonces pues que está conformado tanto por vía aérea superior como por vía aérea intermedia, es una zona pues que se denomina así espacio muerto anatómico porque allí no ocurre intercambio gaseoso, pero es básicamente pues porque toda esa parte del espacio muerto anatómico de vía aérea superior y vía aérea intermedia, pues es solo como vía aérea de conducción, realmente no pues tienen que tener intercambio allí, los intercambios son más en las zonas basales del pulmón. Entonces, bueno, normalmente su valor aproximado es de 2 mililitros por kilo. Normalmente el volumen corriente tiene un valor, como ya lo he dicho, de aproximadamente 6 mililitros por kilo. Pero hay que tener en cuenta allí que ese volumen corriente realmente es la sumatoria de dos volúmenes más, o digamos de dos ventilaciones que son importantes tener en cuenta. La ventilación del espacio muerto corresponde a 2 mililitros por kilo y la ventilación alveolar efectiva más o menos es 4 mililitros por kilo y estas dos ventilaciones constituyen el volumen corriente como tal. Entonces, todo lo que entra necesariamente no hace intercambio gaseoso. Hay una parte, más o menos 2 mililitros por kilo, que se va a quedar en la vía aérea de conducción. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de espacio muerto, también tenemos que tener en cuenta que esta definición en sí aplica para todas las zonas del pulmón, no solo cuando nosotros hablamos de la vía aérea, ¿sí? Porque hay zonas del pulmón que pueden, digamos, ser zonas donde debería haber un intercambio gaseoso, pero no se está produciendo efectivamente. Entonces, esta situación ocurre en unas unidades que son unidades que están, por ejemplo, subperfundidas. Entonces, esas unidades subperfundidas constituyen la aparición de un espacio muerto pulmonar o alveolar. ¿Listo? Entonces, el espacio muerto fisiológico en realidad es la sumatoria del espacio muerto anatómico más el espacio muerto pulmonar alveolar, que son esas zonas donde no se da la ventilación efectiva, o más bien no ventilación, sino el intercambio gaseoso efectivo. Esto es, digamos que, importante explicarlo, el espacio muerto fisiológico a través de la ecuación de Bohr. La ecuación de Bohr nos hace la relación entre el espacio muerto y el volumen del espacio muerto y el volumen corriente. ¿Cómo se hace la relación? Básicamente la hace analizando la presión alveolar de CO2 y la presión arterial de CO2 y restándole la presión inspirada de CO2, porque pues la resta de esas dos cosas sería equivalente como al volumen corriente que no hizo un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, normalmente, tanto la presión alveolar de CO2 como la presión arterial de CO2 en el alvéolo son iguales. Entonces, esto hace que haya como una equivalencia entre ellos y pueda entenderse como desde un único punto de vista. Cuando nosotros hablamos de todo esto de la vía aérea, pues es importante conocer también cómo es la dinámica del flujo allí. El flujo como tal es el movimiento de moléculas de un líquido o de gas a través de un conducto a una velocidad dada.
Eso es a lo que nosotros le llamamos flujo. Entonces, de nuevo, movimiento de moléculas de líquido o de gas a través de un conducto a una velocidad dada. Normalmente, ese flujo tiene ciertas características cinéticas. Entonces, una puede ser que el gas es físicamente uniforme y tiene sus moléculas idénticas. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del oxígeno, este conserva todas sus características a lo largo de la vía aérea, a pesar de que se mezcle con gases como el CO2 o que se mezcle con el vapor de agua. Su presión parcial varía como en todos los gases, es dependiendo de su concentración. El segundo, digamos, la segunda característica que hay que tener en cuenta es que las moléculas están en constante movimiento. ¿Listo? Entonces, normalmente podrían tener diferentes velocidades, pero a una temperatura constante debería tener básicamente una velocidad media. Las moléculas también se pueden comportar como esferas elásticas. Entonces, si nosotros hablamos de ellas como esferas elásticas, hacemos referencia a que al sufrir choque se conserva la suma de energía cinética y la cantidad de movimiento del conjunto. Es decir, en los pulmones, por ejemplo, entonces las moléculas de gas chocan contra las bifurcaciones de la vía aérea, contra secreciones, bueno, contra lo que se vayan encontrando allí. Pero la cantidad del movimiento se conserva cuando uno hace el incremento de los tiempos inspiratorio o expiratorio en caso de necesidad. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga un broncoespasmo, en él el tiempo expiratorio se prolongará para poder permitir como un flujo de salida adecuado. Gracias a todo esto, entonces nosotros sabemos que en la vía aérea, pues nosotros vamos a tener diferentes tipos de flujo según la localización de esta, porque cambia su diámetro, cambia su longitud, ¿sí? Va variando toda la vía aérea a lo largo en que vamos descendiendo, como lo mostramos antes, ¿sí? Está la vía aérea superior, la vía aérea intermedia, la vía aérea periférica, y tienen características diferentes, entonces hace que el flujo sea diferente. Normalmente, entonces, tenemos tres tipos de flujo: el flujo laminar, el flujo transicional y el flujo turbulento. El flujo laminar es un tipo de flujo que está conformado por unas líneas de corriente que van paralelas al conducto, pues, donde se esté movilizando. Estas líneas de corriente del centro del conducto siempre se mueven más rápidamente que las que están cercanas a las paredes, y eso pues constituye el perfil de movimiento, o sea, o hace que el perfil de movimiento sea parabólico. El flujo turbulento es el flujo donde hay una desorganización completa de todas las líneas de corriente, como pues se ve acá ilustrado. Entonces las moléculas de gas pueden moverse en dirección lateral, colisionando entre sí y contra las paredes del conducto, variando la velocidad. Y este se presenta en zonas donde el volumen de gas es muy grande, entonces va a tener como más energía cinética, más movimiento, y es por eso que el flujo se constituye así. Tenemos un flujo transicional que es básicamente donde las líneas de corriente están separadas y es posible que en algunos puntos se forme como un flujo turbulento, pero de menor intensidad, que ha sido provocado ya sea por el choque con elementos que obstruyen el conducto o, por ejemplo, en el caso de las bifurcaciones. Bueno, gracias a toda esta, digamos que esta diferencia arquitectónica de la vía aérea, pues como ya lo había dicho, se presentan varios tipos de flujo. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre el flujo laminar y el flujo turbulento depende de la densidad y la viscosidad del fluido, y también pues del radio del conducto. Y es ahí cuando hablamos nosotros del número de Reynolds. El número de Reynolds pues es como em, una fórmula que nos habla a nosotros de la turbulencia pues, en un conducto, por ejemplo. Entonces, se dice que cuando el número de Reynolds es mayor de 2000,
habrá turbulencia, o sea, ahí el flujo es turbulento. Es decir, entonces, si nosotros analizamos la ecuación, que si el radio y la velocidad aumentan, el número de Reynolds también va a aumentar. Es decir, que esto afirmaría o apoyaría la idea de que a medida que las vías aéreas se vuelven más grandes, entonces la turbulencia se hace mayor porque el número de Reynolds aumentará. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en tráquea y vías aéreas grandes. Entonces, como son tan grandes, tienen un número de Reynolds mayor y pues hace que el flujo sea turbulento, por ejemplo. O las ramificaciones, pues ya empieza a ser un flujo transicional. Y las vías aéreas periféricas, pues como tienen un radio mucho más pequeño, el número de Reynolds va a ser mucho menor y pues no va a tener un flujo turbulento, va a ser más bien igual a el laminar como ya está constituido. Acá podemos tener un resumen entonces de esto. Por ejemplo, flujo laminar, donde pequeñas vías aéreas. Como es la corriente, volúmenes pulmonares bajos. La presión entonces es proporcional a la viscosidad del gas. El tipo de flujo transicional en ramificaciones y puntos de estrechamiento, la corriente de aire es media y su presión impulsora es proporcional a la densidad y a la viscosidad del gas. Turbulento, tráquea y vías aéreas, corriente de aire es grande porque tiene volúmenes pulmonares muy grandes y la presión impulsora es proporcional al cuadrado de la corriente que depende de la densidad del gas. Cuando nosotros hablamos también de resistencia, del concepto de resistencia, pues es algo que también es muy importante dentro de toda la dinámica de la ventilación y pues de la respiración también. Cuando ingresan y salen de la vía aérea y del pulmón volúmenes de gases, pues es obvio suponer que en el paso por todo el sistema de conducción eso generará cierta resistencia. Esa resistencia va a estar condicionada no solo por el mismo volumen, sino que también por la velocidad y la forma de perfil que tenga ese flujo en la vía aérea. También pues va a depender de la permeabilidad y del calibre de la vía, como de la vía aérea, como de la longitud, como de la viscosidad del gas. Entonces, por ejemplo, una vía aérea que sea muy estrecha, pues ofrecerá máxima resistencia, pero disminuirá la velocidad del flujo. Esto nosotros lo podemos analizar y lo podemos entender desde la ley de Poiseuille. Básicamente, que la resistencia, él demostró que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad de un fluido y a la longitud del conducto y va a ser inversamente proporcional al radio del conducto cuando lo elevamos a la cuarta potencia. De esto es muy, muy importante tener en cuenta que de esta expresión, o sea, de esta expresión matemática, el valor más crítico es el radio del conducto, ¿sí? Puesto que si, por ejemplo, el radio disminuye la mitad de su valor, entonces la resistencia va a aumentar casi 16 veces porque está elevado a la cuarta potencia. Entonces, normalmente si la longitud de un conducto y la velocidad del gas aumentan, pues la resistencia también se incrementará. Entonces, todos estos hechos, ¿qué es lo que nos permiten analizar a nosotros? La importancia de mantener en adecuadas condiciones la permeabilidad de la vía aérea superior y también entender y comprender pues la severidad de las manifestaciones semiológicas y sintomáticas en pacientes que, por ejemplo, tienen obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Sea cual sea su etiología. Normalmente en la inspiración nosotros tenemos que el flujo gaseoso deberá vencer a la resistencia de las vías aéreas. Sin embargo, nosotros sabemos que, pues por los mecanismos y la característica de esta fase de la inspiración, los cambios de presión siempre van a tender a dilatar a la vía aérea. ¿Por qué? Porque incrementan la tracción radial y también porque se mantiene una presión transpulmonar positiva. Entonces, es decir, que facilita el paso de gases entre el extremo proximal, que sería la nariz, y entre el distal, que serían los alvéolos. En la expiración, por el contrario, bueno, adicional más bien, nosotros debemos vencer la resistencia, o sea, el flujo debe vencer la resistencia
a pesar de que la presión transpulmonar también sea positiva, como lo vimos la vez pasada, y además de ello debe movilizarse en contra de una fuerza de colapso. Entonces, esto es importante porque, pues, por las características del tejido pulmonar, entonces siempre debe movilizarse en contra de esta fuerza de colapso que impone ese rebote elástico del pulmón, pues por sus características de elasticidad. Todo esto entonces se constituye o, digamos, se denomina la compresión dinámica de la vía aérea. Digamos, fenómeno es muy importante a volúmenes bajos, porque normalmente a medida que el volumen va disminuyendo, la resistencia de la vía aérea va aumentando y la presión endobronquial va disminuyendo con rapidez, es decir, que esta afirmación favorece el colapso de la vía aérea y también facilita como el atrapamiento de aire que se pueda generar. Sin embargo, esto es más importante entenderlo y conocerlo en condiciones patológicas, puesto que en condiciones de normalidad la compresión dinámica no genera un impacto importante sobre la función pulmonar. Es importante también tener en cuenta que la presión durante el transcurso de la fase expiratoria pues es máxima en el alvéolo y disminuye a lo largo de la vía aérea hasta ser cero atmosférica en boca y nariz. Sin embargo, en todo ese recorrido hay un punto en el que la presión interna, o sea, esa presión endobronquial y la presión externa, es decir, la presión que tiende a comprimir la vía aérea, se hacen iguales. Y a eso se le denomina punto de iguales presiones. Y a su vez divide a la vía aérea en dos segmentos, un segmento proximal y un segmento distal. El segmento proximal eh, se caracteriza porque allí la presión en el interior de la vía aérea es mayor que la presión en el exterior de la vía aérea, mientras que en el segmento distal la presión exterior es mayor que la presión interior. Básicamente esto puede ocurrir, o sea, ¿qué es lo que puede hacer? Puede ocurrir compresión o cierre precoz de la vía aérea, por ejemplo, en el segmento distal, si la rigidez y el soporte cartilaginoso se encuentra alterado, por ejemplo, en patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Entonces, eso es lo que pasa. Hace que haya un volumen de cierre, bueno, sí, un volumen de cierre muy precoz, entonces se genera ese atrapamiento del aire. Normalmente, al final de la inspiración, las vías aéreas alcanzan su mayor diámetro. Entonces, al iniciar la expiración, este diámetro empieza a disminuir y habrá un momento en el que algunas vías se vayan a cerrar. Usualmente, pues, digamos, por anatomía y fisiología lo hacen las vías basales. Entonces, el volumen del pulmón en el momento en que ocurre este cierre es el llamado volumen de cierre. Básicamente, este volumen tiene 10%, o sea, corresponde a 10% de la capacidad vital en adultos jóvenes, pero puede ir aumentando y llegar, pues, en pacientes mayores a cifras entre 25 y 30%. Este volumen de cierre nos constituye junto al volumen residual algo que se llama la capacidad de cierre. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que analizamos de esto? Que el volumen de cierre es ese volumen de gas que exceda el volumen residual en un momento en el que, em, pues en el que se da el colapso generado por la compresión dinámica de la vía aérea. Cuando se eleva, cuando se eleva el volumen de cierre, eso pues es sugestivo de que haya una obstrucción de las vías aéreas pequeñas y, por ejemplo, es lo que sucede normalmente y casi invariablemente en todos estos pacientes que son fumadores. Es importante también que nosotros hablemos de la ley de Ohm para entender las relaciones que hay entre la resistencia, la presión y el flujo. Básicamente, la ley de Ohm nos dice, o es igual, nos habla de que el flujo es igual al delta de la presión sobre la resistencia. Entonces,
básicamente el delta de presión, o sea, es la diferencia de presiones entre la boca y el alvéolo, y la resistencia, pues es la resistencia de las vías aéreas como tal. Entonces, ¿qué es lo que nos habla esta ley cuando nosotros pues analizamos? Que la resistencia de las vías aéreas, que si la resistencia, perdón, de las vías aéreas es constante, pues el flujo dependería únicamente de la diferencia de presiones. Es decir, que por ejemplo, el flujo para la fase inspiratoria dependería de la diferencia entre la presión en el extremo proximal de la vía aérea superior y la presión alveolar. Y esa sería la fuerza impulsora de esa fase inspiratoria. Normalmente, respecto a la expiración, entonces en la expiración forzada a volúmenes altos, la velocidad básicamente pues sí depende un poco del esfuerzo, pero resulta que a medida que se va digamos, avanzando en su trayecto sobre las vías aéreas, entonces esos volúmenes empiezan a transformarse medianos a bajos. Entonces, por más de que se aumente la presión intrapleural, si en una como consecuencia de un mayor esfuerzo muscular, porque estoy en inspiración forzada, la velocidad del flujo no se va a modificar, o sea, se va a volver independiente del esfuerzo. Y esto se debe a que la fuerza propulsora a través de la vía aérea se estabiliza después de aquel punto PIP, que es el punto de iguales presiones. Entonces, nosotros podemos hablar que la resistencia total a la inspiración está determinada por la sumatoria de la resistencia elástica del tejido pulmonar y la resistencia friccional que ha sido impuesta por la vía aérea, siendo esta última pues la más importante porque ella representaría alrededor del 80% total de la resistencia. Entonces, nosotros nos haríamos una pregunta, bueno, teniendo en cuenta como las diferencias que hay en todo el movimiento del volumen de gas en todas las vías aéreas, ¿cuál es la zona o qué zona de la vía aérea será la que opone mayor resistencia? Entonces, básicamente y paradójicamente, la respuesta sería que la mayor parte de la resistencia al flujo la oponen la vía aérea superior y la vía aérea intermedia. ¿Por qué? Porque el volumen inspirado debe circular por una serie de conductos que, aunque tengan un diámetro mayor, presentan un área de circulación de gases que es mucho más pequeña, mientras que la resistencia de la vía aérea periférica está dispuesta en paralelo. Entonces eso hace que la resistencia total allí sea inferior cuando nosotros pues la vemos desde el punto de vista como un conjunto a la individual de un conducto que sea de mayor diámetro. Entonces puse esta imagen acá para dar un ejemplo, que es un ejemplo clásico, pero que es realmente muy fácil de comprender para analizar todo esto de la resistencia. Entonces, si por ejemplo 100 automóviles circularan de un punto X a un punto Y a través de una autopista de 10 metros de ancho, y pusiéramos otros autos, o sea, otros 100 automóviles a realizar el mismo recorrido, pero por 100 autopistas de 2 metros de ancho, ¿en cuál de esas dos situaciones se presentaría una menor resistencia al tráfico? Entonces, obviamente, eso sería en la segunda situación, porque sí, las autopistas son más chiquitas, son más pequeñas, pero cada carro va por una sola autopista, entonces como que su rendimiento va a ser mucho mayor a que si yo pongo una autopista de 10 metros de ancho, pero tienen que ir por ahí 100 automóviles, ¿sí? Básicamente es esto, la explicación a todo el concepto de resistencia. Recordemos que la unidad pulmonar funcional es aquella estructura anatomofisiológicamente conformada por un alvéolo y por un capilar, en donde la ventilación y la perfusión son óptimas y equivalentes. Esto lo vamos a entender mejor en circulación pulmonar y relación ventilación-perfusión, porque es donde analizamos a qué se refiere que sea óptima, a qué se refiere con que sea equivalente. Pero pues vale la pena resaltar que hace referencia a que el alvéolo sea óptimo, o sea, que tenga buena ventilación y tenga buena perfusión y que sea equivalente y que la equivalencia básicamente hace referencia
a la relación entre la ventilación minuto y el volumen sistólico, porque la ventilación la representamos con la ventilación minuto, ¿sí? Y la perfusión con el gasto cardíaco. Entonces esto hace que nosotros tengamos esa relación y que al final de esta relación, pues matemáticamente nos dé igual a 0,8 a 1 y esto signifique que sean equivalentes. Es importante que nosotros hablemos de algo que se llama la tensión superficial, el volumen crítico y el factor surfactante. Normalmente, desde el punto de vista mecánico, para que una unidad pulmonar sea funcional, pues es indispensable la apertura alveolar que tenga. Sin embargo, es importante resaltar y recordar que el alvéolo está cubierto de una película líquida que se presenta en él y este fenómeno se denomina tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza expresada en dinas que actúa a través de una línea imaginaria de 1 centímetro de largo en la superficie de un líquido. Básicamente, lo que da a entender es que las moléculas que conforman como esa película de líquido em, tienden a ocupar siempre la menor superficie en un recipiente que esté contenido. O sea que como esto, o sea, esa película de moléculas reviste al alvéolo, ese revestimiento del alvéolo ejerce una fuerza que siempre va a tender a colapsarlo, o sea, esa fuerza tiende a colapsarlo. Eso es lo que sucede como normalmente. Pero pues la tensión superficial no es la única fuerza que existe en el alvéolo, porque si fuera la única, entonces todos los alvéolos se colapsarían. Alguien se preguntaría, bueno, y entonces, pues así existan otras fuerzas que, digamos, que me anulen a la de la tensión superficial. Si la tensión superficial es aparentemente deleteria, ¿por qué existe? Entonces, básicamente es porque realmente no es completamente deleteria. La tensión superficial permite optimizar el vaciado alveolar en la fase expiratoria. Entonces, desde una posición de máxima apertura hasta algo que nosotros denominamos su volumen crítico. El volumen crítico se refiere al contenido gaseoso del alvéolo, de un alvéolo normal en condiciones de reposo. Entonces, esto hace que, por ejemplo, o sea, la presencia de un volumen crítico hace que la unidad funcional que se insufla en un, por ejemplo, pues en la inspiración, lo haga fácilmente, ¿sí? Y durante la aspiración, pues se vacíe hasta él sin sobrepasarlo. Porque si no existiera, por ejemplo, en la inspiración, si no existiera ese volumen crítico, entonces las fuerzas expansivas desde una posición de colapso tendrían que ser enormes para poder insuflarlo. Y en el momento de la expiración, pues él respeta y llega como hasta un volumen crítico. O sea, también llega, él respeta como, digamos, el momento de la exhalación, de la expiración, y llega también hasta el volumen crítico. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que llegue a ese volumen crítico? ¿Qué le domina? Es ahí donde nosotros vamos a hablar del factor surfactante. Normalmente en el alvéolo hay unos neumocitos que son los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 son más de revestimiento, de sostén y todo eso. Los neumocitos tipo 2 son aquellos funcionales, aquellos que segregan eh, una sustancia que es lo que nosotros llamamos el surfactante o factor surfactante. Él está compuesto por fosfolípidos, lípidos neutros, proteínas, tiene una parte que es hidrofóbica, tiene una parte que es hidrofílica, ¿sí? Normalmente dentro de ella, pues los fosfolípidos constituyen casi el 85% y dentro de las proteínas que, pues, de las que hace parte son las proteínas tanto hidrofóbicas como las hidrofílicas. Em, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al alcanzar el volumen crítico alveolar en la fase expiratoria, la fuerza ejercida por este surfactante lo que hace es anular a esa fuerza contraria, que es la tensión superficial, y estabiliza al alvéolo en una posición dada, que es lo que nosotros llamamos el volumen crítico. Además de eso, el surfactante cumple otras funciones, que son, por ejemplo, el mantenimiento y el mejoramiento de la distensibilidad pulmonar,
em, básicamente por sus características de proteínas hidrofóbicas, de proteínas hidrofílicas, mantiene relativamente secas las estructuras alveolares porque impide la transsudación del líquido, que está favorecida, por ejemplo, por la tensión superficial, y todo eso se traduce en que en una disminución del trabajo respiratorio. Y además de eso, el surfactante tiene componentes que hacen que tenga funciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con el sistema de defensa del pulmón. Bueno, entonces nosotros, otra pregunta que nos hacemos dentro de todo esto es, ¿qué presión de insuflación se requiere para mantener esa apertura alveolar y que esa magnitud sea superior a la tensión superficial? La respuesta se da a través de una ley que nosotros conocemos como la ley de Laplace. La ley de Laplace nos dice que la presión requerida para insuflar una estructura esférica es igual al doble de su tensión superficial dividida en el radio de la esfera. Si bien los alvéolos no son una esfera perfecta y estricta, sí actúan como ella, entonces nos permiten que nosotros, pues a través de, digamos que este concepto, ilustremos la ley y su significado. Pero pues no es que sean estrictamente esféricos y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que importa acá? La ley nos hace una referencia importante también al radio del alvéolo. Entonces, la presión, puesto que la presión requerida para el mantenimiento de la insuflación es inversamente proporcional al radio, ¿sí? O sea que a menor radio yo debo hacer mayor presión y entre más presión, menor radio, ¿sí? O sea, son inversamente proporcionales. Entonces, si nosotros pretendemos, por ejemplo, mantener la apertura de dos alvéolos de diferente tamaño, la presión requerida para conseguir el efecto será mayor en el alvéolo de menor tamaño y viceversa, siempre y cuando que la tensión superficial sea la misma en los dos. Entonces, por razones prácticas, se pone este ejemplo. No es que sea así fisiológicamente, que la tensión superficial sea 4 y que el tamaño de un alvéolo sea 2, no. O sea, no es así, sino que es para demostrar como aritméticamente y matemáticamente qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, en esta figura se presenta em, el ejemplo de cómo estoy calculando yo la presión para mantener dos alvéolos de diferente tamaño. Entonces se asignan unos valores de tensión superficial, que es la X, entonces la tensión superficial de 4 y un radio de 2. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, el alvéolo A tiene un radio de 2Y, ¿listo? Y el alvéolo B tiene un radio de Y. Cuando se aplica la ecuación, entonces se obtiene un valor de presión de mantenimiento de la insuflación mayor para el alvéolo del radio más pequeño, ¿sí? Cuando la tensión es igual para los dos, o sea que yo estoy necesitando más presión en ese alvéolo más pequeño para poder mantener esa apertura. Es decir, de nuevo, digamos que repitamos esta parte. Entonces, la presión de mantenimiento de la apertura en los dos alvéolos va a diferir y siempre pues va a ser mayor en el alvéolo pequeño, como lo vemos ilustrado en el ejemplo. Como ese alvéolo pequeño posee mayor presión de mantenimiento de apertura, entonces a su vez eso haría que él descargue cierta parte de su volumen pues por el gradiente de presión a un alvéolo que sea más grande y que pues por lo tanto se tenga como una mayor insuflación. Estos pues son ejemplos para ilustrar la ley, pero realmente fisiológicamente la tensión superficial sí depende del tamaño de los alvéolos. Entonces pues la tensión superficial va a ser menor en los alvéolos que tengan menor diámetro y eso va a impedir su colapso secundario como a ese cese del volumen. Es decir, a veces suele presentarse confusión
¿sí? Porque uno creería entonces que los alvéolos pequeños experimentan mayor tendencia al colapso. Eso puede ocurrir en situaciones patológicas, pero no en condiciones fisiológicas, porque ellos van a tener un valor de tensión superficial que es diferente, es un valor que va a ser diferente para cada tamaño alveolar. Dentro de todos estos conceptos, otro fenómeno que contribuye al mantenimiento de la estabilidad pues de todos los alvéolos del pulmón es o sea, es la interdependencia alveolar y la ventilación colateral. La interdependencia alveolar se refiere a la transmisión de fuerzas expansivas de gran magnitud entre los grupos de alvéolos vecinos. Esas fuerzas que se han originado, ¿por qué? Por la presión negativa intrapleural, que ella se propaga a través de toda la totalidad del pulmón. Entonces, en principio, va como a ejercer presión y actuar en todos esos alvéolos que estén más próximos a la pleura y después a los alvéolos vecinos y así sucesivamente se empieza a realizar. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos a las unidades alveolares representadas como esferas de diferentes tamaños, pero todas ellas expuestas a esa presión subatmosférica negativa que se encuentra a su alrededor. Entonces, resulta que si en un alvéolo pierde estabilidad por cualquier causa que sea, la tendencia al colapso de él pues va a aumentar de una manera muy grande. Eso hace que entonces cobre importancia algo que se denomina ventilación alveolar, perdón, ventilación colateral. La ventilación colateral básicamente posibilita el paso de gas de unas unidades a otras a través de ciertas estructuras, como por ejemplo los poros de Kohn, que son esas comunicaciones interalveolares, los canales de Lambert, que son aquellas conexiones broncoalveolares, y los canales de Martin, que son comunicaciones interbronquiales. Entonces, por ejemplo, acá se esquematiza como las unidades alveolares, dos unidades alveolares que estamos denominando A y B, donde la B ha perdido su estabilidad por alguna causa, entonces a través de estas vías de ventilación colateral, el alvéolo A está tratando de enviar, digamos, cierto volumen de gas a él para que no vaya a tender al colapso. Ya hemos nosotros visto y analizado algo de la relación inspiración-expiración, ¿sí? Entonces se habla que el tiempo expiratorio siempre por lo menos tiene que duplicar la duración del tiempo inspiratorio. ¿Y eso a qué se debe? Pues ya como lo hemos visto, a la magnitud de las fuerzas productoras de cada fase y a las discrepancias en la resistencia a la vía aérea de cada una. Normalmente se establece una relación entre 1-2, 1-1-3, o sea, digamos, un segundo inspiración, 2 segundos de expiración, o un segundo inspiración, 3 segundos de expiración. Nosotros ya hemos visto que entonces los tiempos cambian, las unidades difieren en tamaño, en distensibilidad específica, en resistencia. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo es que uno dice que en su totalidad esa es la relación de tiempo y digamos que fácil, ¿sí? Entonces eso lo podemos explicar a través de una constante que está representada por la resistencia y la distensibilidad. En esta imagen nosotros podemos observar dos unidades, también dos unidades alveolares, la unidad A y la unidad B. Ellas ambas tienen igual límite de apertura, ¿listo? Esta parte sombreada es el límite de apertura. La unidad A se encuentra más abierta que la B. ¿Eso a qué se debe? A que pues esta posee menor distensibilidad. O porque, por ejemplo, por algún motivo aumentó la resistencia en el bronquiolo que la ventila. Entonces, durante la inspiración, la unidad A se va a llenar más rápidamente que la unidad B. Y eso entonces, ¿qué es o sea, entonces, analizando eso, esta constante, ¿qué es lo que permite? Entonces, ella permite el llenado
de todas las unidades en un transcurso de tiempo inspiratorio. Si eso no ocurriera, sí, o sea, si este fenómeno no se diera, entonces se presentaría como en los pulmones un movimiento em, caótico porque actuaría separadamente de todas las otras, o sea, cada estructura, como cada unidad pulmonar, actuaría de una manera diferente porque va a tener características diferentes o va a estar expuesta a una resistencia diferente. Entonces, básicamente es como que, bueno, puede que este se llene más rápido que este, pero este se va a llenar hasta donde le sea posible y ambos tienen límite de apertura, o sea, ambos podrían llegar como al mismo nivel. Pero si yo me lleno primero, bueno, yo espero a que los demás se llenen. Es como ese, el concepto de constante de tiempo que se aplica. Hay unos factores que entonces ya resumiendo, o sea, se pueden resumir en todo, con todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos visto hasta ahora, y son todos esos factores que facilitan y mantienen la apertura alveolar. Entonces está el surfactante que disminuye, lo que hace es disminución de la fuerza de tensión superficial, anulación de ella el volumen crítico, la presión transpulmonar positiva, que es lo que ayuda a incrementar la fuerza expansora sobre esas estructuras ventilatorias, la presión negativa intrapleural que genera importancia en el fenómeno de la interdependencia alveolar, el volumen residual que es el volumen que está permanentemente en el alvéolo, la ventilación colateral, que es la facilitación del llenado de unidades que tienden al colapso, y algo que también nosotros podemos hablar, que es la presión alveolar de nitrógeno, que hace mantenimiento permanente del gas alveolar, ejerciendo una presión parcial, pero eso lo veremos en el capítulo 3, o sea, después del video de circulación pulmonar, que es ya la parte de intercambio gaseoso y demás. Acá es importante que nosotros conozcamos que adicionalmente el sistema respiratorio tiene dos mecanismos dinámicos que previenen el colapso. Son el suspiro y el bostezo. El suspiro es esa inspiración, o sea, o a qué corresponde a una inspiración máxima, periódica e intermitente que facilita la apertura de las unidades con tendencia al colapso o pues no tanto el colapso, sino a la, por ejemplo, subventilación y así. Y el segundo es el bostezo, que corresponde al mantenimiento de condiciones donde hay una máxima presión posinspiratoria para mejorar toda la distribución de los gases inspirados. O sea, hacemos como una inspiración máxima primero, hacemos una pausa y ahí, digamos, alcanzamos esa presión posinspiratoria máxima. ¿Eso qué es lo que hace? Que todas esas unidades que están parcialmente colapsadas por efecto de péndulo, como que se abran y entonces se conviertan en áreas como bien ventiladas. Otra cosa importante de la que nosotros tenemos que hablar es la tasa de ventilación. La tasa de ventilación es la misma que la ventilación minuto y es la función, o sea, ¿a qué representa? El volumen corriente, perdón, acá es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, acá es BT o BC, que es volumen tidal o volumen corriente. Normalmente, cuando nosotros hablamos de toda esta tasa de ventilación minuto, tenemos que tener en cuenta que todo ese volumen inspirado se va a distribuir entre el espacio muerto y como tal, digamos que la zona respiratoria. Entonces, a eso nosotros le deberíamos llamar la ventilación alveolar efectiva. La ventilación alveolar efectiva se expresaría como el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Uno puede conocer qué tan efectiva está haciendo la ventilación cuando uno mide la presión alveolar de dióxido de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente es producción directa, o sea, es función de la producción de CO2 a través de pues una constante que se denomina. Entonces, si uno dice, bueno, si un volumen de CO2 aumenta, la ventilación alveolar debería hacerlo también para poder mantener una presión alveolar de CO2 normal. Si no es así, o sea, si la PACO, si aumentara el consumo, la producción de CO2 y no aumentara la ventilación alveolar, entonces la PACO aumentaría y eso daría como resultado una ventilación alveolar ineficaz a su vez. Entonces, por ejemplo, en estas
gráficas lo que se está mostrando es la relación entre, digamos que los valores de la presión alveolar de CO2 y la ventilación alveolar. Si me aumenta la presión alveolar de CO2, me tiene que aumentar la ventilación alveolar para mantener el equilibrio. Si no es así, entonces se va a estancar y va a empezar a permitir que se aumente esa presión alveolar de CO2 y pues eso fisiológicamente, clínicamente, nos estaría hablando de todas las alteraciones que se pueden dar allí. También nosotros tenemos que hablar del trabajo respiratorio. El trabajo siempre se representa como la integral de las presiones, o sea, del producto de la presión por el volumen. Para esto nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, esta curva volumen-presión. Esta curva nos muestra la composición de otras curvas que nos indican como cada fase del ciclo ventilatorio y la relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, la curva inspiratoria es la curva que se dibuja entre los puntos A, B y C. La curva expiratoria es esa curva que se dibuja entre C, E y A. Y la distensibilidad pulmonar se representaría por, acá en amarillo, por la línea que conecta los puntos A, F y C. O sea que esta sería la derivada de esa curva presión-volumen, básicamente. Nosotros acá podemos ver normalmente em, que la curva, por ejemplo, la curva inspiratoria, comienza en el punto A, ¿cierto? Allí la presión es cero y también vemos la presencia de que no arranca como desde un volumen de cero porque existe el volumen residual. ¿Listo? Eso pues ya lo hemos visto ahí. Esa curva se desplaza entonces hasta el punto C, que es donde alcanza el máximo volumen pulmonar para un valor pues X de presión. Si, por ejemplo, esa curva inspiratoria, o sea, esa curva ABC se desplazara hacia el eje horizontal, o sea, si se requirieran mayores valores de presión para insuflar, entonces eso tendría ciertos cambios de volumen y haría que esa área como tal A, B, C, D, A se incrementara. ¿Listo? Eso hace que el trabajo respiratorio aumente. Todo esto, pues, es la representación del trabajo. Y si aumenta el trabajo respiratorio, por ejemplo, en este caso sería a expensas de la fase expiratoria, entonces, mm, digamos que esa resistencia elástica del pulmón estaría, estaría siendo, o sea, como que requiriendo mucho trabajo para poderse vencer. Hay un trabajo para la inspiración, otro para la expiración y la esteresis pulmonar. El trabajo para la inspiración, el trabajo que se requiere para la inspiración corresponde entonces a toda esta área ABCDA. ¿Listo? ABCDA. Todo eso es el trabajo para la inspiración. Eso representa, o sea, porque está representado así, porque es todo el trabajo que se requiere para vencer tanto a la resistencia viscosa como a la resistencia elástica. La resistencia viscosa es esta área sombreada entre A, B, C, F y A. Y la resistencia elástica es aquella área que está entre A, F, C y D. El trabajo para la expiración, pues como ese no depende como del esfuerzo ni nada, sino como las características del tejido pulmonar, está representado por la zona sombreada entre A, F, C y E. Y la histeresis pulmonar, que entonces pues decíamos que es como la relación entre ellos dos, estaría como representada por esta parte sin incluir aquello que también es importante en la relación de resistencia elástica.
el análisis de estas curvas es entonces pues importante para entender cuando aumenta el trabajo respiratorio y cuando lo hace a expensas de qué lo está haciendo, a expensas de problemas en la inspiración o a expensas de problemas en la expiración o hay alguna modificación en toda la relación de la curva entre, o sea, la curva volumen-presión debido a otras causas, ¿sí? Entonces eso varía en la enfermedad restrictiva, en la enfermedad obstructiva y digamos que es importante tenerla en cuenta con el fin de nosotros conocer el área afectada o la fase afectada y así poder analizar la fisiología patológica del paciente y de esta manera pues poder ejercer un tratamiento adecuado para él. Entonces, eh, gracias, hasta acá vamos con esta parte y luego continuaremos con el resto de videos al respecto. Muchas gracias.